Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Se acaba de demostrar que la mente es tan poderosa que puede modificar tu realidad física, tu entorno, aquello, en aquello que tú dominas, en aquello que tú tienes un influjo, en aquello que tú tienes energía, en la que has depositado tu energía, tu enfoque. Eso se modifica, ya seas una persona que cree en ese poder como si no lo crees. Pero si no lo crees, el mundo seguirá funcionando tal como está, como otros afectan esa realidad de ese que es tu entorno, con la salvedad de que las otras personas probablemente sí estén modificando ese entorno, esa realidad para ellos y te afecta de manera no controlada para ti. Si tú consideras que tienes el poder, te enfocas en ello, activa y conscientemente y positivamente, lograrás modificar esa realidad. No es algo instantáneo, no es algo que tú digas quiero $1.000.000 y te va a aparecer una montaña de billetes. No. Pero paulatinamente, si te enfocas y trabajas en ese objetivo, vas a alcanzar algún nivel de aquello que estás persiguiendo. Solo que debe ser en equilibrio. No debe ser una obsesión sin medida. No digo que la obsesión sea mala o dañina o perjudicial. Solo digo que debes poner límites a aquello en lo que te enfocas, en lo que pasa a ser una obsesión de resultado, a que puedas eh, perder tu integridad, tu tiempo, tu vida, tu calidad de vida, tu salud, tu entorno familiar, el amor, los afectos. Todo tiene que ir combinado, equilibrado, tal como los rayos de una bicicleta. Cada rayo identifica algún aspecto de tu vida. Piénsalo. ¿Cuáles son los aspectos importantes de tu vida? Si alguno de esos rayos le estás dejando de dar importancia y tu tiempo es más para unos que para otros, esa rueda no va a funcionar bien. Tu vida gira en torno a esa bicicleta. Mientras menos regular sea esa rueda, más difícil será andar y más accidentada probablemente. Y apareció una noticia interesante correlacionada con esto, que tiene que ver con el Premio Nobel de Física de este año 2025. Fue otorgado a los señores John Clark, Michel o Michael Devoret y John M. Martinez, por demostrar que los efectos cuánticos, como el efecto túnel y la cuantización de la energía, pueden manifestarse en circuitos eléctricos macroscópicos. Ya no es algo microscópico, nanotecnología que era invisible a nuestros ojos, oídos, etcétera. Ahora estamos hablando de objetos que sí los podemos percibir, ver, escuchar, sentir, etcétera, en sistemas lo suficientemente grandes, dice, como para que los pueda sostener en una mano, así de grandes. Ya no es una teoría solamente. Usando un chip con materiales superconductores y una unión Josephson, comprobaron que estos sistemas pueden comportarse como una sola partícula cuántica y que pueden absorber o emitir energía solo en cantidades discretas. Voy a explicar qué es la unión Josephson antes de continuar para que haga sentido, ¿verdad? Entonces dice que es un dispositivo físico que consiste en dos materiales superconductores separados por una barrera muy delgada de material aislante o, en algunos casos, por un conductor normal. Gracias al efecto túnel cuántico, los pares de electrones, pares de Cooper, pueden atravesar esa barrera, permitiendo el flujo de corriente eléctrica sin resistencia, incluso sin aplicación de voltaje. ¡Wow!
Por ejemplo, sin aplicación de voltaje, puede circular una corriente constante, supercorriente, a través de la unión, dependiente de la diferencia de fases cuánticas entre los superconductores. No es el mismo nivel de corriente del voltaje que conocemos en nuestra casa, en donde sea, ¿verdad? Pero la lógica funciona similar. Y en el caso de voltaje aplicado constante, de corriente alterna, oscila a una frecuencia directamente proporcional al voltaje aplicado, que está basado en la lógica de la ecuación de voltaje, que son dos electrones de voltios partido por H, que es la constante de Planck. El que sea eléctrico lo va a entender rápidamente, y si no, la verdad es que no tiene mucha importancia hacia dónde dirijo este mensaje. Um, entonces, se plantea una pregunta que es interesante. ¿Qué crees que se puede hacer con tu mente? ¿Qué crees que puedes lograr? Y las posibilidades son algunas, pero estas creo que parecen ser las más rescatables. Si la ciencia muestra que la intención y observación afectan sistemas cuánticos, quizá la mente también podría influir en procesos físicos más allá de lo que entendemos. Todo lo que en algún minuto se habló años atrás, y en mi época de juventud, en los 80 y algo, cuando uno hablaba de este tipo de cosas te tachaban de loco. Me tacharon de loco, de hecho. Hoy se está comprobando, casi 50 años después, pero en su minuto te estigmatizaban. Entonces, cuando la gente dice que tú estás loco, y esto lo aprendí, y lo hemos aprendido muchas personas duramente, eh, por experiencia, por cómo ha ido avanzando la tecnología. Me queda poco tiempo para este video, voy a hacer un segundo, pero les dejo esa interrogante. ¿A cuántas personas le han criticado, la han denostado, la han vilipendiado, la han tachado de locos, les han jodido la vida? En alguna época mucho más antigua incluso los tacharon de brujos, brujas, ¿sí? Ya muchos conocemos la historia de las brujas y cómo las mataban, las quemaban. Era un horror vivir en esa época. Así que les dejo esa interrogante y vean el siguiente video, por favor, que es la continuación.